Dios les bendiga a todos una vez más. Yo soy Manuel Poglio y esto es Mi Respuesta. En esta serie yo doy mi respuesta a distintos temas o eventos de índole cristiano que ocurren específicamente en Puerto Rico, pero también en el mundo entero. Y el tema de hoy es el tema del homosexualismo, pero específicamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A mí me gustaría empezar primeramente aclarando que yo entiendo la naturaleza sensitiva sobre este tema, pero también entiendo que hay un estigma o un estereotipo de que cada vez que una persona dice algo negativo sobre el homosexualismo o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, rápido lo tachan de homofóbico o de que está lleno de odio o que está criticando, juzgando, condenando o que es ignorante. Y a mí me gustaría romper con esos estigmas porque esos estigmas no siempre tienen que ser ciertos. Yo entiendo que estos temas se pueden hablar, pero más allá de eso, se tienen que hablar porque solamente hablando podemos aprender. Aprender no solamente sobre el tema del cual estamos hablando, sino que aprender a amarnos y a respetarnos los unos a los otros. Así que si estás viendo este video ahora mismo y estás en favor del homosexualismo o el matrimonio entre parejas del mismo sexo y no estás de acuerdo con los argumentos que voy a estar presentando a lo largo del video, no apagues el video, al contrario, ve el video hasta el final y déjeme saber en los comentarios por qué no están de acuerdo, por qué mis argumentos están errados y de esa forma abrimos el diálogo. De no hacerlo, de apagar un video simplemente porque no estás de acuerdo con lo que dice el video, eso simplemente fomentar más ignorancia. Y la ignorancia produce odio, homofobia, racismo, cosas que son claramente negativas para una sociedad. Entendiendo eso, entonces quiero hacer también otra aclaración antes de comenzar de lleno a mi respuesta. Y es que mi respuesta no va a estar dirigida al homosexual como persona. Tampoco va a estar dirigida al homosexualismo como concepto. Mi respuesta va a estar dirigida a los argumentos o algunos de los argumentos más comunes que se utilizan en favor del homosexualismo o del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esos argumentos son a los cuales yo les voy a estar respondiendo, no las personas ni el concepto del homosexualismo. Habiendo dicho eso, entonces, vamos de lleno a lo que son algunos de los argumentos más comunes en defensa del homosexualismo o el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El primer argumento es el concepto del amor. Cuando la Corte Suprema aprobó lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el presidente Obama dijo en una declaración que el amor ha salido victorioso. Y en estos días vi un programa de televisión, los 6 de la tarde, donde uno de los panelistas, uno de los invitados, dijo en defensa o celebrando la decisión de la Corte Suprema, de que él se alegraba porque el amor es amor. No importa las personas envueltas, no importa el sexo o la orientación sexual, amor es amor. Si dos personas se aman, deberían de tener el derecho de estar juntos. Y el amor es central para el matrimonio. Por lo tanto, si dos personas se aman, deberían de tener el derecho de casarse, de ser parte de un matrimonio y los beneficios y los derechos que incluye el matrimonio. Y yo como cristiano respondo a eso de forma sencilla. Y es que el amor no lo define el ser humano, lo define Dios. Y Dios ha definido el amor claramente en su palabra, en la Biblia. Y dentro de esa definición está la idea de la obediencia a sus mandamientos. En otras palabras, todo aquello que sea contrario a los mandamientos de Dios, por definición, no es amor. Pero claro, yo entiendo que la mayoría de las personas que están en favor del homosexualismo o del matrimonio entre parejas del mismo sexo no son cristianos o no tienen esa misma perspectiva de la autoridad suprema de la Biblia en sus vidas. Por lo tanto, no hago nada con citar 2 o 3 versos para demostrarlo, para responder ante este argumento. Me gustaría analizar el concepto del amor por sí solo entonces, por sus propios méritos, para ver cuán válido realmente es este argumento. Y primeramente me gustaría preguntar entonces, en respuesta a esta idea, ¿de cuándo acá un sistema legal como lo es la Corte Suprema tiene el derecho y la capacidad para definir lo que es el amor? El amor es un concepto social, humano. Es un concepto abstracto y filosófico. Si tú le preguntas a 100 personas qué es el amor, lo más probable vas a tener 100 definiciones distintas, porque eso es el concepto del amor, abstracto, filosófico. De cuando acá 5 personas, 5 abogados en la Corte Suprema, que no fueron tan siquiera elegidos por el pueblo de forma democrática, tienen el derecho, el poder, la autoridad y la capacidad para definir un concepto como el amor. Y más allá de eso, imponer esa definición al resto de la sociedad. Yo entiendo que esto es un precepto bien peligroso y vamos a ver las consecuencias de esta decisión en el futuro no muy lejano. Pero echándose a un lado el aspecto legal, porque yo no soy abogado, juez ni nada parecido, analizando el argumento del amor, de que el amor es amor por sí solo, me pregunto primeramente, ¿por qué limitamos el amor a solamente 2 personas? ¿Por qué decimos que si 2 personas se aman deberían de tener el derecho de casarse? ¿Por qué 2 personas y no 3 o 4 o más?
¿Por qué no aceptamos, en otras palabras, las relaciones poliamorosas? Que es cuando una persona quiere estar con más de una pareja y todos quieren estar juntos. A menos que estemos dispuestos a aceptar que el amor, el matrimonio y el amor también, pero el matrimonio es un concepto cristiano o bíblico y que la Biblia establece que es entre un hombre y una mujer, o que estemos dispuestos a aceptar que uno de los propósitos del matrimonio es producir hijos, tener hijos, a menos que estemos dispuestos a aceptar esos dos puntos, no hay ninguna justificación racional o razonable de por qué el matrimonio debería de ser limitado a solamente dos personas. Si el amor es amor, debería de aplicar a cualquier tipo de relación que dice estar basada en el amor. Y de hecho, eso es lo que ellos están argumentando en este momento. Hay casos en la corte hoy mismo en donde personas están defendiendo su derecho a casarse con más de una pareja. En otras culturas, en otras sociedades, sí se aceptan las relaciones poliamorosas. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué decimos eso no es amor, pero esto sí? Esto sí merece los derechos del matrimonio, pero esto no. El amor no es amor. Pero vamos a suponer por un momento que el amor sí es limitado en dos personas, por lo menos el matrimonio. Debería de ser limitado a solamente dos personas. Aquí yo me pregunto entonces, ¿qué hacemos con las relaciones, por ejemplo, las relaciones incestuosas? Hermanos y hermanos que dicen amarse románticamente y quieren casarse. O padre e hija que dicen amarse románticamente y quieren casarse. Algo que ocurre básicamente a diario. Hace poco salió un caso como ese en el periódico. ¿Por qué eso es distinto al homosexualismo? ¿Por qué decimos que eso no es amor, pero esto sí? Esto sí merece los derechos del matrimonio, pero eso no. Quizás algunos están pensando, pero es que el incesto es diferente, porque el incesto tiene claramente unas consecuencias negativas, y eso es verdad. Si una pareja incestuosa, como dos hermanos, deciden tener relaciones y deciden tener hijos, es bien probable que esos hijos salgan con algunos problemas de salud, algunos defectos de nacimiento. Y por lo tanto, esas consecuencias negativas es razón suficiente como para rechazar las relaciones incestuosas. Pero me pregunto, ¿qué pasa si una relación incestuosa, hermano, padre, hijo, lo que sea, deciden no tener hijos? O deciden operarse para no poder tener hijos. O son estériles. ¿Estaríamos dispuestos como sociedad en esa circunstancia a aceptarlo como una relación válida? ¿Estaríamos dispuestos a decir, eso sí es amor? Ellos sí merecen estar casados entonces. La mayoría de las personas dirían que no, pero ¿por qué no? Si estamos diciendo que el amor es amor, ¿por qué eso no es amor? ¿Cuál es la justificación ahí? La realidad del caso es que no hay ninguna justificación, además del hecho de que como sociedad hemos decidido que esto está bien y aquello está mal. Es un asunto subjetivo, es un asunto trivial, en otras palabras. El argumento por sí solo no es válido porque no aplica a todas las relaciones por igual. Y hay otros ejemplos que pude haber incluido, pero no los incluí porque son un poquito extremos, ¿verdad? Pero está el bestialismo, está la pedofilia también. Eso también son cosas que se están defendiendo en este momento en la corte. Hay personas que están defendiendo bajo el argumento, bajo el manto del amor, y entre otras cosas, de que tienen el derecho de estar con un familiar cercano, que tienen derecho a estar con un animal, que tienen derecho a estar con un menor de edad, que tienen el derecho de estar con más de una persona. Todas estas cosas están siendo defendidas ahora mismo en las cortes. Para que tengan perspectiva, estas situaciones, estas otras relaciones, especialmente lo que es las relaciones poliamorosas y a otro nivel lo que es las relaciones incestuosas, en este momento están en el mismo lugar donde estaba el homosexualismo hace unos 20 o 25 años atrás. Hoy día decimos que este tipo de relaciones no son amor. Eso es lo que se decía sobre el homosexualismo. Decimos, estas cosas no son naturales. Eso mismo se decía sobre el homosexualismo. En el caso del bestialismo, de la pedofilia y a cierto nivel el incesto, decimos, esas son condiciones mentales. Claramente son enfermedades. Eso mismo se decía sobre el homosexualismo. Hasta hace como unos 40 años atrás, y si no me equivoco, el homosexualismo era considerado una enfermedad mental. Y existían tratamientos intentando de curar a estas personas homosexuales. Así que estas relaciones claramente están en el lugar donde estaba el homosexualismo hace 20 años atrás. ¿Quiénes somos nosotros para decir que de aquí a 20 años, yo diría menos, no van a estar en el mismo lugar donde está el homosexualismo hoy día? En otras palabras, que la sociedad lo acepte como algo normal. ¿Por qué? Porque el amor es amor. Yo diría que la razón por la cual estas cosas no son amor y no deberían de tener los mismos derechos es sencillo. Como cristiano yo creo en una moralidad objetiva. Yo entiendo que hay cosas que están bien y mal objetivamente hablando. Yo entiendo que el incesto está mal independientemente si tienen hijos o no. El bestialismo está mal independientemente si el animal está disfrutando o no. Las relaciones poliamorosas están mal independientemente si es entre adultos consensuales. Y para mí, en mi opinión, el homosexualismo también está mal independientemente si dicen amarse.
Así que este primer argumento de que el amor es amor, claramente es falso. Y nosotros sabemos que es falso porque no lo aplicamos a otras relaciones. Por lo tanto, por sí solo no es suficiente, no es razón suficiente como para justificar la decisión de la Corte Suprema de que el matrimonio, aprobando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Claramente el amor no es amor, no es así de sencillo. El segundo argumento entonces es el asunto de la igualdad. Y aquí el argumento básicamente es este. El homosexual aporta de igual o mayor forma a la sociedad que el heterosexual. El homosexual es un ciudadano, participa de la sociedad, trabaja, paga impuestos, es parte del gobierno, es parte del militar, del ejército. Por lo tanto, si un ciudadano, si una persona aporta a la sociedad, debería de tener los mismos derechos o los beneficios de esa sociedad. Y yo entiendo que este argumento es más sólido que el primer argumento sobre el amor. Pero yo entiendo que se responde de la misma forma que se responde al primer argumento, y es el hecho de que el pedófilo también es un ciudadano, fíjense. Las personas incestuosas también son ciudadanos. El que participa del bestialismo también es un ciudadano. Las personas que creen en una relación poliamorosa también son ciudadanos, también aportan a la sociedad. Por lo tanto, utilizando el mismo argumento, ellos también merecen esos mismos derechos, ¿no? Sin embargo, no es así. No aplicamos ese concepto de igualdad a todos por igual, algo que es irónico, contradictorio. Hablamos sobre el matrimonio igualitario, pero claramente no aplicamos eso a todo el mundo. No es igualitario. No basta con simplemente decir que eres un ciudadano y que aportas a la sociedad, porque muchísimas personas que practican cosas que son contrarias a la moralidad también son ciudadanos y también participan de la sociedad. Que quede claro, yo no estoy comparando el homosexualismo con el bestialismo, la pedofilia, el incesto o nada de eso. Yo no estoy poniéndolos al mismo nivel. Yo lo que estoy analizando es el argumento por sí solo. Yo lo que estoy diciendo es que al utilizar este tipo de argumentos tan ambiguos, tan generales como el amor y la igualdad, estamos abriendo una caja de Pandora, donde cualquier persona bajo esa misma defensa, ese mismo argumento, puede intentar justificar sus relaciones. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Yo diría que dentro de los próximos años, en menos tiempo de lo que nosotros nos imaginamos, bajo estos mismos argumentos que se utilizaron para justificar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, van a ser utilizados para justificar estas otras relaciones. A la larga, a menos que la sociedad despierte, eso va a ser el resultado. Ese es el peligro que nosotros hemos corrido al utilizar este tipo de argumentos. Claramente no son válidos por sí solos. Si fueran válidos, aplicarían a todo el mundo por igual, pero no aplican a todo el mundo por igual. El tercer argumento entonces es el que el matrimonio es un derecho. Esto es similar al segundo argumento, pero es un poquito distinto. Es el hecho de que el matrimonio es un derecho, por lo tanto yo como persona, como ser humano, merezco ese derecho. Como cristiano, una vez más, yo diría en respuesta a esto que el matrimonio no es un derecho, es un privilegio y una bendición. No aplica a todo el mundo por igual. Hay unos criterios, unos requisitos necesarios para poder participar del matrimonio. Entre ellos, que sea entre dos personas, hombre y mujer. Jesús enseñó eso mismo. Parafraseando a Jesús, Él dijo que el matrimonio, si la persona no está dispuesta a aceptar la naturaleza del matrimonio, no debería de participar del matrimonio. Eso lo enseña Jesús. Pablo mismo enseña que él ni tan siquiera cree en el matrimonio. Él entiende que el matrimonio no es algo necesario. Uno no se debería de casar, excepto en ciertas circunstancias, por ejemplo, para limitar la tentación, no caer en tentación. Pero Pablo no creía en el matrimonio. Él entendía que que era mejor dedicar tu vida a Dios. Pero mi punto aquí es que, bíblicamente hablando, el matrimonio no es un derecho, es un privilegio. Pero una vez más, no todo el mundo tiene esa misma perspectiva de la Biblia y del cristianismo. Por lo tanto, no hago nada con citar la Biblia. Analizando por sus propios méritos entonces, vamos a aceptar por un momento, por el hecho del argumento de que el matrimonio sí es un derecho. Fíjate que el mero hecho de que es un derecho no significa que aplica a todo el mundo por igual. Aún los derechos tienen ciertos requisitos, ciertos criterios en los cuales uno tiene que cumplir para poder ejercer o disfrutar de esos derechos. Por ejemplo, el derecho de portar armas. No todo el mundo puede portar armas. No puede tener, por ejemplo, no puede ser un ex convicto. Tienes que pasar ciertas pruebas, tienes que tener una licencia, tienes que tener cierta edad para poder disfrutar del derecho de portar armas. Similarmente, el derecho al voto. No cualquier persona puede ir a Estados Unidos y votar, tiene que cumplir con ciertos criterios.
Así que si aún así si aceptamos que el matrimonio es un derecho, no significa que aplica a todo ser humano por igual. Hay unos criterios y tenemos que justificar el por qué el criterio fundamental que ha existido desde el principio de la humanidad, o por lo menos desde el principio desde que nació el concepto de matrimonio, no ha existido sociedad donde el matrimonio exista entre hombre y hombre y mujer. Nosotros somos el primero y tenemos que justificar el por qué. Hay unos criterios, ¿por qué el criterio lo hemos cambiado? ¿Cuál es la justificación? Por lo general, las justificaciones son los primeros dos argumentos que acabo de presentar, que es amor y igualdad. Pero como acabamos de ver, esos no son válidos por sí solos. Así que este tercer argumento de que el matrimonio es un derecho no justifica la decisión de la Corte Suprema por el mero hecho de que algo, a pesar de que algo es un derecho, no aplica a todo el mundo por igual. El último argumento entonces al cual yo quiero responder lo voy a decir de la forma que lo dicen por ahí comúnmente, y es que el homosexualismo se nace y no se hace. Y esto es un argumento más bien en favor del homosexualismo, no tanto del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero se extiende a lo que es el matrimonio. El argumento básicamente es que una persona nace homosexual, por lo tanto, si yo nací de esta forma, tú no me puedes castigar por eso. No me puedes quitar ciertos derechos. O sea, yo nazco homosexual y heterosexual, por lo tanto es algo normal, es algo aceptable, es algo natural. Y yo tengo varias respuestas ante esto. Las tengo escritas aquí porque no me gustaría olvidarme de ellas. Primeramente, es que no hay evidencia científica alguna que establezca eso. Esto de que el homosexual nace y no se hace es un refrán que se hizo pegajoso simplemente por el poder de la palabra. Porque nosotros repetimos las cosas y repetimos lo que escuchamos, pero lo decimos sin ningún fundamento, por lo menos fundamento científico, porque no hay ningún estudio científico que demuestre que el homosexualismo se nace. Al contrario, toda la evidencia demuestra que hay un sinnúmero una variedad de factores envueltos en la sexualidad humana. Por ejemplo, la genética es parte de, sí, pero el factor de importancia de la genética es mínima. ¿Por qué? Porque hay otros factores, está la experiencia, la crianza y la voluntad propia. Todos estos factores influyen en lo que es la sexualidad de un ser humano. Es por eso que nadie nace con ninguna sexualidad. La sexualidad se desarrolla de cierta edad hacia adelante. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar en consideración la experiencia, la crianza, la voluntad propia, además de la genética. Así que esto de que se nace y no se hace no es científico. Más allá de eso, la evidencia hoy día indica de que el sexualismo es fluido. Hay estudios que demuestran que el sexualismo es fluido, especialmente para las mujeres. En otras palabras, que una persona puede cambiar de orientación sexual a lo largo de la vida, dependiendo de las circunstancias, la experiencia, etc. Yo no estoy 100%, yo no estoy de acuerdo con que la sexualidad es fluida, pero el punto es que si nos vamos a la evidencia, pues entonces la evidencia nos dice que no es algo con lo que uno nace, es algo que se desarrolla con el tiempo y sí puede cambiar. Sí puede cambiar, pero voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. Porque hay que preguntarse, si no hay evidencia, ¿por qué las personas insisten que uno nace homosexual? Y la contestación es simple, la experiencia personal. El homosexual entiende que nunca decidió ser homosexual. Y más allá de eso, en este momento la persona homosexual no puede decidir por voluntad propia dejar de ser homosexual. De la misma forma que el heterosexual nunca decidió ser heterosexual y ahora mismo no puede decidir dejar de ser heterosexual. Por lo tanto, como nunca hubo esa decisión consciente, la lógica te dice que eso es algo en mi ADN, mi genética. Nací de esa forma. Y esa es la razón por la cual se dice que se nace y no se hace. Pero fíjate, vamos a analizar esto porque esto es bien interesante. Primeramente, yo diría, ¿qué hacemos con todas estas personas que dicen que sí decidieron ser homosexual? Porque en los periódicos, en las noticias, escuchamos casos, por ejemplo, como Ricky Martin, que dice que siempre él sabía que tenía algo, siempre era homosexual. Vemos todos estos testimonios de personas que dicen que siempre fueron homosexuales. Tú nunca vas a ver en un periódico un reportaje de alguien que dice que decidió ser homosexual, pero sí los hay, yo los conozco, los he escuchado. ¿Qué hacemos con esas personas? Y más allá de eso, ¿qué hacemos con las personas que dicen haber dejado de ser homosexual? Que sí fueron transformadas por Cristo, por Dios o por las razones que sean. Personas que dicen que eran homosexuales y hoy día no lo son. Fueron cambiados. ¿Qué hacemos con esos testimonios? Eso es evidencia claramente contraria al refrán de que se nace y no se hace. Claro, si yo digo personalmente como un homosexual, si yo digo que yo era homosexual antes y hoy día no lo soy, la respuesta común de las personas es que estás mintiendo. O no eras homosexual en el pasado o sigues siendo homosexual ahora, pero eso tú no lo cambiaste. O te estás engañando tú mismo, te crees que has cambiado pero realmente no has cambiado.
Pero fíjate, nosotros tenemos que tomar por cierto cuando alguien dice que nació homosexual, pero no tomamos por cierto cuando alguien dice que decidió ser homosexual o que dejó de ser homosexual. Eso demuestra nuestros prejuicios. Nosotros no queremos creer que no se nace con eso. No queremos creer que es una decisión. Fíjate, así que eso es bien interesante. Le repito la pregunta, ¿qué hacemos con esos testimonios? Yo conozco personalmente personas que han dejado de ser homosexual y tienen relaciones heterosexuales y son felices. ¿Qué hacemos con eso? Pero más allá de eso, analicen este concepto, esta analogía o este ejemplo que yo voy a estar dando aquí, el sol. Pregúntese esto, ¿en qué momento tú decidiste creer en el sol? En ningún momento. Nadie que yo conozco, por ejemplo, por lo menos, nadie tomó una decisión consciente de creer en el sol. Nadie se despertó un día y dijo, hoy voy a creer en el sol. Y más allá de eso, en este momento, tú que estás viendo este video, te reto a que dejes de creer en el sol. Ahora mismo, deja de creer en el sol. No es posible. No es posible ni dejar de creer en el sol, ni recordar el momento en que tomamos una decisión de creer en el sol. Por lo tanto, la lógica te diría, siguiendo la misma lógica del homosexualismo, que nacimos creyendo en el sol. Pero sabemos que eso no es cierto. Nadie nace con el conocimiento del sol. Sí hubo un momento en donde entramos en conciencia del sol a través de la experiencia, a través de la enseñanza, a través de nuestro sentido. El punto es que hubo un momento, un antes y un después. No nacimos con el conocimiento del sol. De la misma forma entonces, el hecho de que no recuerden o no recordemos cuándo escogimos nuestra sexualidad, orientación sexual, y el hecho de que no puedo dejar de hacerlo, no demuestra que nací de esa forma. No es un argumento válido, porque hay muchísimas cosas con las que nunca decidimos conscientemente y no podemos dejar de hacer, pero no nacimos con ella. Eso lo que demuestra es simplemente que estas cosas que nosotros creemos, nuestros valores, nuestras creencias, incluso nuestra orientación sexual, está engranada en nuestra mentalidad. Todo lo que está engranado en nuestra mentalidad no se puede simplemente cambiar fácilmente. La mayoría de las cosas que nosotros creemos y la forma que nosotros somos son cosas que uno ha desarrollado progresivamente a lo largo de la vida. No hay momentos específicos donde uno toma ciertas decisiones. Así que ese argumento por sí solo no es válido. Pero más allá de eso, aun si aceptamos que se nace homosexual, fíjate que el mero hecho de que alguien nace de una forma no demuestra que eso es bueno, aceptable o natural. Un ejemplo sencillo son las enfermedades. Existen un sinnúmero de enfermedades con las que uno puede nacer. Eso no quiere decir que la enfermedad es natural, es bueno, es positivo y es aceptable. Que quede claro una vez más, yo no estoy comparando, no estoy diciendo que el homosexualismo es una enfermedad, jamás y nunca faltaría respeto de esa forma. Lo que yo estoy diciendo es que el mero hecho de que alguien nace con algo no demuestra que es natural, que es bueno, que es positivo y que es aceptable. Otro ejemplo sencillo, mira, si el mero hecho de que yo nazco con algo demuestra que es algo positivo y es algo aceptable, fíjense que no existirían transgéneros o transexuales. Y yo no voy a tocar mucho el tema del transgénero o transexual porque es un tema mucho más complejo, hay muchos factores envueltos y sí hay evidencia que sustenta que eso sí es genético. Así que no voy a tocar eso mucho, pero el punto es este, que el transgénero, para los que no saben, es esta persona que siente que nació en el cuerpo equivocado. En otras palabras, un hombre que nació en cuerpo de mujer o una mujer que nació en cuerpo de hombre. Y a raíz de esto, el hombre, por ejemplo, nació en cuerpo de hombre pero se cree mujer, le gusta vestir como mujer o incluso toma la decisión de operarse para poder convertirse físicamente en una mujer. Pero fíjate que ellos nacieron así, nacieron en cuerpo de hombre o de mujer. Si el mero hecho de nacer de una forma lo hace aceptable, normal o bueno, no tomarían la decisión de cambiar. Lo aceptarían como un regalo de Dios, por decirlo de esa forma, o un regalo de la naturaleza. Pero no es así. ¿Por qué? Porque claramente sí hay cosas con las que uno nace que están mal, que son problemas o dificultades que ocurren en el nacimiento, son defectos, son enfermedades, son lo que sea. El punto es que el mero hecho de que tú naces de una forma no demuestra por sí solo que es bueno o aceptable. Por lo tanto, el argumento de que en el homosexualismo se nace y no se hace no es suficiente como para justificar el homosexualismo o el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Un paréntesis antes de continuar esto, una añadidura que no voy a entrar mucho en esto, pero la realidad del caso es que hoy día hay evidencia genética para un sinnúmero de factores, incluyendo, por ejemplo, lo que es la pedofilia, como mencioné ahorita, pero más allá de eso, lo que es el temperamento. Hay personas que tienen una predisposición a un cierto temperamento y estas personas, dependiendo de la crianza, tienden a ser más violentos
tienden a ser más propensos a cometer un asesinato. Por ejemplo, incluso hay personas que han cometido asesinato en un momento de rabia, de furia, y lo justifican, no lo encuentran culpable en el jurado. ¿Por qué? Porque demuestran genéticamente hablando que ellos tenían una predisposición a ser violentos y que la crianza o la experiencia aumentó esa predisposición. En otras palabras, si vamos a defender o justificar el hecho de que algo es genético, entonces vamos a terminar justificando un sinnúmero de otras cosas que claramente no son positivas. Y con esto me gustaría terminar entonces, estos son los argumentos, me gustaría terminar diciendo esto. La realidad del caso es que la Biblia afirma precisamente esto, que se nace y no se hace. Eso es algo que muchos no saben. Porque la Biblia afirma que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano. No es solamente el homosexual, el heterosexual también. No importa tu orientación sexual, no importa tu sexo, no importa quién tú eres. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y es por eso que vino Jesús. Él vino aquí a morir por nosotros, para limpiarnos de esa naturaleza, para transformarnos como me transformó a mí, como ha transformado a millones de personas a lo largo de la historia. No podemos simplemente conformarnos a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza, sea cual sea, no le agrada a Dios, porque es un producto del pecado. Para agradar a Dios, para ser salvo, para ser sano, para ser verdaderamente felices, pero sobre todo para ser salvos, hay que creer en Jesucristo y permitir que Él transforme nuestra naturaleza. No estoy diciendo que si eres homosexual, ora a Jesús para que te cambie y dejes de ser homosexual. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que entregar todos nuestros deseos a Cristo y permitir que Él los dirija en el camino correcto. Esa es la única forma que podemos ser sanos, salvos y felices. Y eso entonces es mi respuesta a lo que es el homosexualismo y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Espero que haya edificado, que todo se haya visto con amor, con respeto, pero con fundamento. Si les recuerden darle like, subscribe a mi canal, al video y compártelo con otros para que puedan ser bendecidos también. Y nada, hasta la próxima vez entonces. Yo soy Manuel Boglio. Dios los bendiga.